País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, qué bueno que me acompañan como cada noche de lunes a viernes, aquí por Color Visión y una red de emisoras y estaciones de la televisión nacional e internacional. Gracias de nuevo por su compañía. Ha estado lloviendo en estos días y vienen unas que ondas tropicales, que vaguadas y esto, y de buenas a primeras se encapota el cielo, negrecito, cae una llovinita, cae a veces un aguacerito fuerte, se va. Pero estamos en la época, bueno, estamos en la temporada ciclónica, hay que contar con eso como una rutina, diría yo. Para esta jornada tenemos, quiero hacer un comentario sobre el homenaje que este miércoles recibiera Jesús Félix Iglesias y Marcos Caminero. También hablar un poco sobre lo que está pasando con este tema del Código Penal. ¿Qué está pasando en el Congreso? ¿Hacia dónde nos quieren llevar? El caso de Mott Menéndez tiene muchas aristas y nos toca incluso en algún modo, de alguna manera, de cerca a los dominicanos. No cabe dudas de eso. Converso con Carlos Cuello en esta jornada sobre la economía nacional, la economía internacional. Y llegan nuevos soldados de Kenia a Haití. Y todo el mundo en Haití y fuera de Haití está a la expectativa de ver cómo va a ser la conformación de las acciones para enfrentar las bandas que están como en un low profile. Veremos estos y otros temas después de la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. El Senado de la República hizo un gesto histórico, ajustado a la realidad, un gesto que enaltece al país, un gesto que además de eso, bien merecido y medio. Un homenaje por su trayectoria como médico, como científico, como munícipe, como persona de la sociedad dominicana, al doctor Jesús Félix Iglesias, un científico, un hombre que, como él decía muy tímidamente en sus palabras, yo estuve allí, en sus palabras, con una posición económica cómoda, su familia, él se dedicó al sacrificio que representa la medicina pediátrica y de investigación, de infectología de investigación. Y tiene todos los méritos de haber fundado, iniciado la residencia pediátrica en el Robert Reed, de haber creado la unidad de pediatría, la unidad de infectología, de haber conformado toda una estructura, además de las enseñanzas que daba en las aulas a los nuevos médicos sobre estos avances de la ciencia en favor de la salud y la vida de los niños y de personas que están sufriendo o padeciendo situaciones de infectología. Una ceremonia emotiva donde había muchas personas, amigos de la familia Félix Iglesias. Estaban sus hijos, estaban la familia Félix Iglesias. Claro,
él escoltado por la doctora Mónica Torman, su brazo derecho e izquierdo, su esposa, y también otra científico, otra mujer entregada en cuerpo y alma a la investigación, a la lucha en favor de la salud, no solamente de los dominicanos, que es su meta principal, sino de la región a través de la OPS, pero también del mundo a través de la OMS, porque usted pregunta por doña Mónica y el doctor Félix Iglesias le dice fácilmente, está hoy en Bruselas, o está en México, o está en Chile, o está en Sudáfrica, dictando conferencias, participando en los eventos científicos con médicos de todo el mundo, tratando de buscar fórmulas y de consolidar acciones en favor de la salud de la humanidad. Una pareja perfecta, Mónica Torman y Jesús Félix Iglesias. Y qué bueno contarlos como amigos. Pero qué bueno que la sociedad dominicana tiene dos personalidades de esa naturaleza. Jesús Félix Iglesias estaba emocionado con ese homenaje que le rindió el Senado de la República, un homenaje que había sido ya aprobado desde hace más de un año, pero que no se había concretado la fecha y la oportunidad de hacer el acto para la entrega de ese pergamino, de ese reconocimiento, porque por factores diversos no había podido realizarse. Pero qué bueno que la nación ha reconocido a un hombre a través del Congreso Nacional de su Senado, a un hombre como Jesús Félix Iglesias. Qué bueno, porque eso nos indica que realmente sabemos valorar lo que tenemos. Porque es muy cómodo, sí, fulano está ahí, hizo esto, aquello. No, saber valorarlo, reconocerlo, darle ese apoyo con un homenaje merecido. Qué bien se siente el país, qué bien nos sentimos los amigos de Jesús Félix Iglesias, el doctor Félix, y qué bien por él y sus familiares. Y el segundo homenaje se le hizo en este acto al cantante, compositor, merenguero, Marcos Caminero. Jesús Félix Iglesias y Marcos Caminero tienen algo en común, son de San Pedro de Macorís. Porque Jesús Félix Iglesias es de familia, padres libaneses de Oriente y de padre y de madre española. Pero nació, se crió, se desarrolló, vive. ¿Dónde está Jesús? En San Pedro. ¿Qué hace Jesús en San Pedro? Está haciendo una clínica, está ayudando con esto, está haciendo una obra social, un operativo médico, está en una reunión para resolver problemas. Y Marcos Caminero nació, se desarrolló, ha hecho su vida artística. Machete y Gilet, mamá, Machete y Gilet, ahí estaba Marcos Caminero. También reconocido en este homenaje, merecido homenaje a Marcos Caminero, merecido homenaje a Jesús Félix Iglesias. Qué satisfacción siente uno de poder decir estas cosas a boca llena. Sí, señor. Miren, hay cosas que yo no logro entender muy bien. Y esto de lo que está pasando ahora con lo del Código Penal, a mí me cuadra la cabeza. De buenas a primeras, mientras lo tenían escondido, tiene 20 años dando vueltas. El Senado sacó el proyecto que estaba ahí guardado en una gaveta del Código Penal. Con el tema de las tres causales se ha hablado mucho, se ha movido mucho y lo aprobó. Si no lo leyó, lo aprobó. Después aplicaron su mayoría ¡rian! Y aprobaron el proyecto. Y lo enviaron huyendo a la Cámara de Diputados porque se está acercando al final de esta legislatura. Y si termina la legislatura, perime y hay que presentarlo en una nueva legislatura partiendo de cero. En la Cámara de Diputados exactamente lo mismo. Lo aprobaron, no lo leyeron y lo mandaron a una comisión para estudiar. Entonces, después,
como una forma de cumplir con requisitos, porque no fue otra cosa, se hizo este martes unas vistas públicas. Porque lo programa en primera lectura, porque tiene años dando vueltas y unas vistas públicas para oír lo que piensa la gente. Señores, hubo 163 exposiciones con observaciones a los 419, el código tiene 419, no a todos, 163 observaciones. La sesión duró más de 7 horas. Hablaron 100 y pico de personas, cada uno presentando documentos y qué sé yo cuánto, pero la mayoría de esas observaciones giraban en torno a las famosas 3 causales, a la despenalización del aborto, el tema que viene dando vueltas, porque en esta reforma que se hizo se dejó fuera el tema para hacer una ley especial y salir de eso y que eso no siguiera entorpeciendo el código. Pero ¿qué va? Ahora han surgido, porque en el Senado y por otros sitios comenzaron a meter otras cosas y han surgido una serie de objeciones. Algunos de esos artículos del nuevo código que la verdad que dan que pensar, y que los estamentos profesionales de abogados, FINJUS, Participación Ciudadana, organizaciones de la mujer, que si esto, otras que están en el otro lado de la acera, han sometido una serie de reformas y de objeciones a muchos articulados del código. ¿Cuál es la prisa con aprobar el tema del código? Yo todavía no lo entiendo. La última versión jocosa que se ha hecho es de que como tiene una vacancia de 1 año, que le den para adelante, lo conozcan con todos los defectos que pudieran tener, incluso con defectos constitucionales que pudieran tener, lo aprueben y después entonces, como no va a entrar en vigencia hasta dentro de 1 año, se comience a revisar y hacer las enmiendas que sean necesarias. Eso es una falta de responsabilidad. Discutan ahora lo que haya que discutir, llegan a los acuerdos que hayan que acordar y que los legisladores ejerciten su derecho y su responsabilidad. O lo aprueban o lo rechazan. Den su voto. Están ahí para votar, no para esconder las cosas. No para de buenas a primeras por razones que uno todavía no entiende. Lo sacan de una gaveta y un alboroto y una cosa. Tiene 20 años dando vueltas. ¿Qué se cuece? ¿Qué huele mar en Dinamarca? ¿Qué huele mar en Dinamarca? Habría que ver. La verdad es que eso no se compadece con la realidad de las situaciones, con la realidad de los propósitos que ha anunciado el presidente Luis Abinader de a partir del 16 de agosto comenzar a someter una serie de reformas, una serie de proyectos para cambiar, asegurar, garantizar mejores acciones del gobierno en favor de la sociedad. Se va a comenzar con la reforma constitucional el 16 de agosto, ya lo anunció el presidente, y después vendrán la reforma fiscal, la reforma al sector eléctrico, la reforma al sistema de seguridad social, varias reformas, la reforma laboral, varias reformas que están pendientes de aprobar, de poner en ejecución para el buen manejo del Estado, de la convivencia, de los programas, los planes de desarrollo del país, porque no podemos quedarnos estancados. Entonces, haber sacado esto de un sombrero, prácticamente de un sombrero de esos hechiceros, por parte del Senado, en la misma tesitura, los diputados,
parece ser parte de una estrategia o de un plan. ¿De quién o por qué? Ya lo veremos, ya lo veremos. Es muy difícil que las cosas se queden ocultas ya. A lo mejor nos emboban durante unos días, pero ya sabremos qué está pasando y hacia dónde se quiere llegar y cuál es la estrategia y por qué. ¿Y por qué? Como yo digo, a mí hay cosas que me cuadran la cabeza y me cuadran la cabeza. Y me cuadran la cabeza. Yo leí un caso emblemático. Nosotros que hablamos tanto de que la lucha contra la corrupción y tenemos 4 años dándole vuelta a unos expedientes que todavía no ha caído el primer preso realmente condenado por la justicia de forma definitiva. Hace un año se abrió una investigación contra el senador Bob Menéndez, uno de los senadores de mayor influencia en los Estados Unidos, por muchos años presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Bob Menéndez, de ascendencia cubana, un hombre con mucho poder, acusado de 16 cargos que van desde extorsión, estafa, ocultamiento, obstrucción de la justicia, ocultamiento, desfalco, una serie de cosas. Hasta el cargo, señores, hasta el cargo, fraude electrónico, hasta el cargo de complicidad para ayudar acciones de otro gobierno en desmedro de los Estados Unidos. Es uno de los cargos más fuertes. Complicidades, reuniones, apoyos con el gobierno egipcio. Fue condenado, encontrado culpable, un año después, no hubo que dar tanta vuelta, culpable de los 16 cargos, y cada uno de esos cargos conlleva penas, porque ya las penas son acumuladas, que pueden ser, si se le cargan completamente, de hasta 222 años de prisión. Claro, usted tiene 10 años de prisión condenado por estafa y tiene 10 años de prisión condenado por extorsión dentro del mismo proceso, usted está cumpliendo uno y otro. O sea, quizás el máximo que él va a cumplir, si se le aplica la rigurosidad, son entre 10 y 20 años de prisión. Pero Bob Menéndez tiene 70 años de edad. Este es un caso emblemático, incluso para los dominicanos, por muchas razones. Punto número 1. Bob Menéndez está casado con una dominicana desde hace 2, 3 años, 4, no, desde 2018, desde hace 6 años. Señora Nadim, que estaba enjuiciada también como cómplice, pero su expediente fue sacado porque ella tiene un cáncer de mama muy avanzado y la sacaron de ese expediente. Pero Bob Menéndez, a lo largo de su defensa, dijo que los lingotes de oro que encontraron en la casa, el efectivo de más de $470,000 que encontraron en la casa, que el vehículo, ese sí es verdad, un Mercedes-Benz que le regalaron, todo eso era de su esposa. Se le echó la culpa a su esposa. Ocurre, acontece y viene a ser que según las investigaciones, un ciudadano dominicano habría acudido a Bob Menéndez para resolver algunos problemas legales y judiciales que tenía en el estado de New Jersey, de donde Bob Menéndez es el senador. Y se había valido, entre otras cosas, para llegar hasta el senador a través de su esposa. Su esposa había tenido un accidente y su carro se había desbaratado. Este ciudadano dominicano, que también está
dentro del expediente por soborno, le habría regalado un carro Mercedes-Benz de $75,000 deportivo a la esposa de Bob Menéndez. Ellos se conocían, a la esposa de Bob Menéndez, y ahí le sirve de puente para acercarse a él. Y se dice que a través de todo este mismo mecanismo y a través de la esposa, agentes de la inteligencia egipcia radicados en Estados Unidos habían tenido contactos con el senador Bob Menéndez a través de su esposa para ayudarlo a hacer una serie de favores internacionales, entre ellos ventas de municiones y de armas por millones de dólares. No de cosas mayores. Pero ¿quién es Bob Menéndez para la República Dominicana? Bob Menéndez es una persona amiga personal de el oftalmólogo, ¿cómo se llama? Ay, júntale. Ay, mi cabeza. Mergen, Salomón Mergen, de la Florida, quien fue encontrado culpable de fraude al Medicare, condenado al pago de millones de dólares, la confiscación de su licencia para ejercer y años de prisión, pero fueron conmutados. Pero el oftalmólogo Salomón Mergen es un amigo personal de Bob Menéndez, en favor de quien él donó mucho dinero para la campaña política de Bob Menéndez. Y eso salió en el juicio de Salomón Mergen y en el juicio de Bob Menéndez. Pero no se queda ahí. Bob Menéndez ha venido varias veces a República Dominicana de la mano de Salomón Mergen y otros amigos que ha cultivado en República Dominicana. Y hay por ahí investigaciones y versiones de francachelas, de viajes en yates, de villas en tal sitio y en cual sitio, de recreación, gastos de fondos públicos para viajes a República Dominicana, todo esto bajo investigación. Salomón Mergen es pariente directo de familias importantes en República Dominicana, Castillo, son parientes y había un vínculo estrecho. En el caso de cuando se iba a discutir el tema, o se discutió el tema de la instalación de radares de rayos X, o de equipos de rayos X para los contenedores que vienen, los furgones que vienen en los barcos, se habla de que Bob Menéndez se había cedido a él, había hecho diligencias y algunas presiones a través de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos y su influencia en el poder norteamericano para que se compraran a determinadas compañías y se hicieran determinadas operaciones en ese negocio. Entonces hay una vinculación directa y se habla de que Bob Menéndez torpedeó en un momento determinado el nombramiento de diplomáticos a República Dominicana, de embajadores norteamericanos a República Dominicana, porque no eran de los favoritos de lo que ellos estaban esperando para colocar en la posición. Hay de todo. Entonces, de esto hay que sacar muchas experiencias. Está el caso de Manuel Rocha, de ascendencia latina, colombiano, norteamericano, que fue hasta embajador temporal en República Dominicana y en varios países y resultó ser un espía de Cuba. Ahí está condenado. Tenemos el caso de Bob Menéndez ahora, corrupción, pero también de trabajar con otros gobiernos fuera de los Estados Unidos, una cosa sancionada duramente en los Estados Unidos. O sea, estamos viendo relaciones interesantes e importantes de la diplomacia norteamericana relacionados con República Dominicana en conflictos con la ley.
Este caso de Bot Menéndez es penoso, por así decirlo. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Claro que sí. La economía dominicana, la economía mundial, analizada en sus diferentes aspectos por nuestro analista Carlos Cuello. En esta semana, una agenda interesante. Sigue bajando el coeficiente de la deuda pública en relación al Producto Interno Bruto. ¿Qué significa eso en dominicano? No en castellano, no, en dominicano. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. A propósito, la gente del fondo están haciendo visita de cortesía. ¿No han visitado a usted? Sí. No. Porque acuérdese que yo no puedo, tendría que tenerlo usted al lado para que me explique todos los coeficientes y estas cosas. No, pero al revés. Yo lo que buscan es recabar la opinión de los diferentes sectores de la vida nacional. En este caso, hemos visto que han visitado funcionarios como el de Economía, el de Industria y Comercio y MIPYME, el Consejo de Hombres de Empresa, o sea, que han estado cubriendo un abanico bastante amplio. Oyendo los pareceres de cada sector. Eso me recuerda una anécdota. Ahorita que usted y yo conversamos, usted me preguntaba por una persona de los afectos nuestros ligado al periodismo. Un almuerzo en la Embajada de los Estados Unidos previo 2 meses antes de las elecciones. El embajador, el encargado el agregado político, que es a su vez el que hace funciones de la CIA, y el agregado de negocios, conversando con un grupo de ejecutivos de periódicos que estaban ahí. Y uno de los ejecutivos de periódicos le preguntó 2 cosas, 3 cosas, y el ejecutivo de periódico, ven acá, en los Estados Unidos tal y tal y tal cosa. Y dice, no, porque nosotros realmente yo no, prefiero no. Pero nosotros queremos preguntar. No, espérate, tú tienes que ser un camino de 2 vías. Si yo te doy algo, tú me das nada. O nos paramos y nos vamos. Prácticamente fue así la conversación. Ya, bueno, pero... ácida incluso, pero dame algo. Sí. ¿Tú me entiendes? Pero la misión sigue recabando información para poder elaborar, obviamente, un informe. Su informe, que todos estamos pendientes, ¿no? Por la coyuntura en que ha tocado esta visita. Que está incluso... Se habló desde el principio que hay en la misión por lo menos 1 o 2 personas técnicos en temas fiscales y reformas fiscales. También, hoy. Precisamente para poder ayudar en esa coyuntura actual, ver la visión en esa coyuntura actual. Sí, vamos a ver qué nos trae el fondo. Porque yo siempre he dicho a ustedes que en el fondo hay cosas que no son malas. No, pero en el fondo. Hay que ir a buscarlo en el fondo. Bien, entonces, tú sabes que, por ejemplo, hablando de reforma fiscal, queda claramente establecido de que la reforma fiscal no entrará a discusión del Congreso Dominicano, por lo menos hasta después de mediados de septiembre, por una razón simple, una razón de fecha simple. El presidente Luis Abinader dijo que la primera reforma que va a someter es la reforma constitucional y que después vendrán las otras reformas, incluyendo la fiscal. Yo pienso que al revés. Entonces, no, pues eso fue lo que él dijo. Debería ser al revés. Eso fue lo que él dijo. Y ya anunció que el 16 de agosto es que va a presentar la reforma constitucional. Y la reforma constitucional, de acuerdo a los trámites que tiene que ir a una Cámara, primero la ley de convocatoria a la revisora. No sé, y después de eso es largo. Y después puede ser no menos de un mes. La constitucional es larga. Sí, pues no menos de pero un mes. Pero además no creo que haya prisa con la constitucional, como si la hay con la fiscal. Pero él dijo... No, él es el presidente. Y sus palabras textuales fue que la primera reforma que va es la constitucional porque las demás derivan de la reforma constitucional algunos aspectos. No, espacio para las dos no va. No, imposible. Sin embargo, yo pienso que el presupuesto que ya está en fase avanzada de elaboración... Que tiene que presentarlo al 1 de octubre. Ajá, debería ir acompañado de lo que son las fuentes de los ingresos. Eso es lo que... Donde se evidencie por lo menos
que habrá una reducción del déficit fiscal. Y para que se produzca una reducción del déficit fiscal, necesariamente tiene que saber de dónde va a recibir fuentes que garanticen mayores niveles de ingresos. Eso es positivo. Pero yo lo digo porque, asumiendo la palabra del presidente, obedece a la lógica. Y él tiene una lógica política. La reforma fiscal tiende a ser, y ya se visualiza, por lo menos elementos de controversia, de discusión, de tensiones, de negociaciones. La constitucional también. Pero la Constitución, dependiendo cuál sea los aspectos de la Constitución, pero la constitucional se concentra más en el aspecto político, en sentido general, si es lo que se ha hablado del tema de la reelección, del tema del Poder Judicial, se concentra más en esto, que es más amplio, el tema de la reforma fiscal, porque afecta a la universalidad de los dominicanos. Bueno, van a tener mayoría. Sí, pero para poder aprobarla. Sí, pero yo creo que el plan no debe ser imponer la mayoría, porque no da una buena señal. Pero si son 2 o 3 artículos y se limitan a esos 2 o 3 se toma por lo menos de 2 a 3 semanas, un mes. Eso te digo, debería ser. Pero tú sabes cómo son las cosas aquí, vienen las negociaciones, viene lo político, viene también lo que es la presión de los mediática. O sea, no creo que sea tan rápido. Sin embargo, yo pienso que la reforma fiscal debería tener toda la preferencia. Incluso deberíamos tratar de garantizar de que en enero ya se esté aplicando. Es una buena coyuntura porque para nadie es un secreto, ¿no? Ya tuvimos la última experiencia en el 2012, 13, que cuando se comienza a implementar una reforma fiscal tiene un impacto sobre la economía. Porque baja los niveles de demanda, la capacidad de consumo, el ingreso de las personas. Y hay que hacer una serie de ajustes en todo lo que tiene que ver los costos-beneficios, las actividades de las empresas. O sea, hay que ajustar. Afecta los niveles de inversión. En cambio, si el gobierno ahora mismo no está en su mejor momento para garantizar mejor niveles de inversión pública, con la reforma podría, pero en ese proceso, como tú dices, de ajustes, ¿no? Se puede pasar el año. Claro, fácilmente se pasa. Sí, no, va a tener un impacto sobre el año, no hay lugar a duda. No, seguro. Entonces, lo ideal sería cuanto antes, porque seguir arrastrando déficit año tras año. No, eso y parece que el gobierno está dispuesto a conjurar la situación del déficit. Yo creo que sí. No tiene excusa ahora. Y parece que está decidido a eso. Porque de lo contrario va a seguir aumentando el endeudamiento. Si es que encontramos fuentes disponibles para darnos lo que nosotros estamos pidiendo. Claro, sí, porque hay una factura y una demanda social eterna. No. Y hay que ir tapando, por lo menos poniendo parches en algunos. Eso está claro. Por ejemplo, en el tema de la energía hay que buscarle una forma de solución a ese barril sin fondo. Sí, que es la energía, 1.500 millones de dólares de subsidios, o sea, eso no lo aguanta nadie. La mitad del déficit fiscal. Sí. Pero fíjate, por ejemplo, la deuda del país se clasifica en deuda del sector público no financiero y la deuda del sector financiero, valga decir el Banco Central, ¿no? Pero por eso se habla de deuda consolidada. Cuando se suman las dos. Que es la deuda real. Claro, porque la del Banco Central es del gobierno. Sí. Entonces, la deuda del sector público no financiero, según la Dirección de Crédito Público, cerró a mayo con 55.755 millones de dólares. Ha ido bajando con respecto al PBI porque llegó a representar hasta el 60% esta deuda del Producto Interno Bruto. Sobre todo en la pandemia, donde la deuda hubo que incrementarla. Sí. Y el Producto Interno Bruto cayó un 12%. Claro. Ahí hubo una desproporción, pero coyuntural. Cuando tuvo con la proporción, ahí se aumentó, se disparó prácticamente, ¿no? Pero en el año 2021 era 50.4 y ahora eso representa, esos 55.755, el 44.9%. O sea que se ha reducido el porcentaje, el coeficiente que representa la deuda con respecto al PBI. Naturalmente, el PBI ha retomado su
su senda de crecimiento. En la pandemia el PBI cayó a 77.000, menos de 80.000 millones. Estábamos por los 96. Pero la economía dominicana tenía muy buena recuperación, muy buena sin lugar a duda, ¿no? Claro. La externa representa 38, de 38.813 millones, miles de millones, ¿no? Millones, sí. Un aumento neto de 5.741. Ese es el aumento neto de la externa, que es la principal, y equivale a un 16.4% el aumento del 2021 para acá. La deuda interna pasó de 16.914 millones y aumentó un 18.2%. En proporción, la externa representa un 69.6, digamos un 70, y la interna un 30. Un 30. O sea que esa composición de la deuda también se ha modificado considerablemente. Se ha modificado también la deuda entre lo que es la deuda privada o de emisiones y la deuda con organismos multilaterales y bilaterales. Correcto. Que esa es la deuda que menos presión tiene sobre el país y el menor costo también, pero es deuda o financiamiento para el desarrollo. Y deuda al fin. Y nosotros buscamos dinero al otro día, ¿no? Así es. Del total de la deuda interna, 2.244, y hay que enfatizar en esto, ¿no? Es intragubernamental. O sea, la deuda que tiene, por ejemplo, el gobierno porque le emite para capitalizar el Banco Central es una deuda intragubernamental. Tú no te puedes deber a ti mismo. Sí, sí, sí. O sea que esa habría que necesariamente netearla. Consolidarla. Exacto, eso es un 1.8% del PBI. Ese es el panorama, sí, a grosso modo de la deuda, pero la verdad es que el hecho de que se reduzca este coeficiente en ciertos aspectos es un logro y estamos por debajo de lo que es este coeficiente para la región de América Latina, que anda en torno a un 70%. Pero, ¿por qué ha bajado ese coeficiente? Bueno, en primer lugar, porque el producto ha crecido más rápido que la deuda. Eso está claro, ¿no? Pero además, hay que tomar en cuenta que esta deuda implica un costo financiero y esta es la otra cara. Sí. Y es que ya requiere más de la cuarta parte de los ingresos corrientes del gobierno, solamente para pagar el servicio financiero de esa deuda, ¿no? ¿Qué hacer dinero en este caso? Bueno, se podría administrar mejor lo que se ingresa. Se podría hacer, no es lo que está pasando. Todo lo contrario. Para pagar los intereses estamos sacrificando la inversión pública y el gasto social. Claro. Entonces, se podría también, como tú mencionabas ahorita, el barril sin fondo del sector eléctrico, claro, eso se lleva a la mitad de lo que es el déficit. Justamente la mitad del déficit. Sí, 1.500 millones. 3 y se llega 1.5 de PBI. Entonces, todo esto yo creo que son los aspectos que tienen que ser planteados en la reforma fiscal. Hay países que tienen un tope de la deuda. De la deuda. Un porcentaje X, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay que entregarle trimestralmente un informe sobre la deuda, pero lo que requiere la ley es que se le entregue trimestralmente ese informe con las proyecciones al Congreso Nacional. Pero hay países que tienen un tope. Aquí no hay un tope. No tenemos un tope. La verdad es que no lo tenemos, ¿no? O un tope sobre lo que son las asignaciones del presupuesto, ¿no? Lo cierto es que necesitamos una reforma fiscal que se adentre en el ingreso, pero también en el gasto. Sí. Que haya una sincerización de lo que se recibe y lo que se gasta. Sí, porque una cosa es decir, bueno, yo planeo hacer esto y esto y esto, pero tú sabes que no tienes el dinero. Sí, porque el problema es que si los ingresos no van a alcanzar si tú tienes que darle cabida a un clientelismo político que te congrega en el gobierno más de 700,000 empleados. Sí. Que no garantizan una mayor eficiencia en los servicios, en la calidad de los servicios. Claro, el tema está en que ¿qué tú haces? Saca 250,000. Bueno, porque es que ya tenemos y lo llevas al mercado. Pero ese es el problema cuando tú ya te creas un mal. Sí. O sea, ahora la reversión es complicada. Claro. Crear fuentes de trabajo para esa gente que podían salir de la administración pública y reducir la burocracia, por ejemplo, eficientizando la administración pública con tecnología.
Hay que verlo. Sí, pero el problema es que quienes estamos pagando esa nómina somos nosotros. Eso es verdad. No, esa es la verdad. Esa es la consecuencia. O sea, es una carga para los contribuyentes, para el pueblo. Esa es la consecuencia, porque lo otro es una decisión política. Claro. Más que económica. Claro. Nosotros necesitamos un Estado y un gobierno que nos garantice el ordenamiento, que nos garantice la seguridad, todo lo que son los servicios públicos. Claro. Pero si nosotros lo pagamos, nosotros tenemos que exigir eficiencia, que se administre mejor nuestro tributo. Eso es así. Eso es así. El hecho de que, porque fíjate que en los últimos tiempos se ha fijado mucho en si el dinero se va a la corrupción o no se va a la corrupción, no a la eficientización del gasto. Claro. O sea, se ha discurrido hacia ahí, hacia el tema de que si se los roban o no se los roban. Pero también está el tema de cómo eficientizar ese gasto. Pero ¿qué corrupción? Cuando tú pudiendo hacer una labor con 3, pone 8. Eso es corrupción. Totalmente. No, estoy de acuerdo contigo, claro. Cuando tú, es así. Un ascensorista, para un ascensor tienes 10 ascensoristas. Óyeme, cuando los vehículos se les cambian la goma 2 y 3 veces al año, pues eso es corrupción. Claro. No se lo llevan entre las uñas, pero se lo llevan entre las gomas del carro. Claro. Lo que sí sigue creciendo y se fortalece es las zonas francas. Sí, el sector zona franca ha evidenciado un gran dinamismo y yo creo que ha sido la salvación de la economía en lo que se refiere a la generación de divisas por concepto de exportaciones. Porque la verdad es que las exportaciones nuestras han tenido muchas dificultades. ¿Qué porcentaje tienen las zonas francas? Entre el 65 y el 70%. Sí. Es la base. Estamos hablando de que de 12 mil millones ellos tienen alrededor de 8 mil millones. Es alrededor del 70%. Pero se mueve entre el 65 y el 70%, ¿no? 2/3 partes. Sobre todo ahora que los minerales no andan en su mejor momento, ¿no? Con la salida de Falcon, prácticamente la inminente salida de Falcon Bridge. Y algunos movimientos ahí en Barrigol incluso. Bueno, comentábamos la semana pasada que el único sector económico que ha tenido, que ha reportado tasas negativas es precisamente el de los minerales, ¿no? Pero además también recuerda que las exportaciones a Haití, el vecino país, se han rezagado. Sí. Todavía, fíjate, estas exportaciones, aunque tuvieron un ligerito repunte, ahora en este mes de junio, 5.2%, pero todavía es un 15.4% por debajo del año pasado. Y es nuestro segundo. Sí, porque acuérdate que hubo el cierre total. Claro, es nuestro segundo socio comercial después de Estados Unidos, ¿no? Y un socio comercial importante porque es un socio comercial cautivo. Claro. Por así decirlo. Porque, claro, un comercio que pasa sin trámite de que no hay cumplimiento de barreras fitosanitarias, nada de eso. No. Los requisitos de Europa o de Estados Unidos no son los requisitos de Haití. Claro. Por ejemplo, fíjate, para el año pasado a Haití nosotros habíamos exportado 513 millones en los primeros 6 meses. Ahora son 434 millones. O sea, ahí hay que estar la caída de 15.1. Y repito, aunque hubo un ligero repunte en junio, pero seguimos con una caída en torno a un 15% de las exportaciones a nuestro segundo socio comercial. Claro. En el caso de la zona franca, en el mes de junio, según dice su presidente, reportaron 753 millones de dólares, cifra récord para el mes de junio, ¿no? Y tienen un aumento de un 4.6 interanual. De junio a junio serían 8.322. Ellos entienden que pueden exportar 8.500 millones de dólares este año. Esas son las proyecciones que tiene el sector zona franca, sí. Y en el primer semestre ya llevan 4.258.46, o sea que van en la dirección de lograr ese objetivo. ¿Un incremento de cuánto porcentual? Bueno, el incremento que tienen hasta ahora es de 4.6 interanual y ahora 6.8 para el primer semestre, con respecto al primer semestre del año pasado. Es importante que ellos llevan buena proyección. Sí, pero de todo modo, nuestras exportaciones están un poquito rezagadas, son aproximadamente 1.000 millones mensual. Estamos hablando de 12.000
pero las exportaciones nacionales están mucho más rezagadas todavía. Sí. Las de zona franca han recuperado su nivel prepandemia y siguen creciendo. Aquí también las exportaciones de República Dominicana son muy inconsistentes por los controles, por la falta de seguridades que dan, por ejemplo, las empresas productoras agrícolas. Sí. Una vez se caen las cosechas, no tienen la calidad de vida, o vienen los mal tiempos. Plaga. Sí, hay una serie de situaciones. Sí. Hay una serie que provocan eso. El Banco Mundial dice que la economía va bien, la economía mundial. Sí, el Banco Mundial entregó ahora, está en su página web, sus proyecciones, revisó sus proyecciones de abril, ¿no? Que ahora con estos cambios en el entorno, las revisiones tienen que ser permanentes. Sí. Y mantuvo la proyección para la economía global de un 3.2% y de un 3.3% para el 2025. O sea, esa es una proyección para la economía global. América Latina y el Caribe la mantienen en 1.97 y 2.7. O sea, en sentido general. 2.5, pero con expectativa a la baja, lamentablemente, ¿no? Los países avanzados 1.7, 1.8, está muy tímido el crecimiento económico a nivel de las grandes economías. Estados Unidos 2.6 y un 1.9 para el año 2025. Yo creo que cuando se habla de crecimiento de la economía dominicana, es en ese contexto que deberíamos visualizarlo. Sí, más que por expectativas anheladas, diría yo. Es más del doble de la región. Sí. Incluso superando prácticamente todas las economías individualmente de la región latinoamericana y caribeña. Así nos presentan los organismos internacionales. Podrá desconfiarse de la cifra del Banco Central, pero esto lo avala el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BIC, los principales organismos internacionales. La CEPAL, todo sí. Entonces, quise traer a colación, como te digo, esto de la economía global. El director seguramente incluirá alguna imagen, una gráfica, y para que veamos, ubiquemos la economía dominicana en ese contexto. Sí. Y en una coyuntura como esta que en el contexto mundial, en el contexto continental y en el contexto regional. Y el propio Fondo Monetario en ese informe dice que todavía la economía tiene amenaza. Digo, siempre hemos tenido amenaza, ¿no? Sí. Pero que no han desaparecido los factores de riesgo de los últimos tiempos. Por ejemplo, el precio del petróleo se mantiene. Es verdad que no ha tenido grandes sobresaltos, pero... Sí, pues hay mucha inestabilidad mundial. Es que hay recorte de la oferta. Por eso te digo, hay mucha inestabilidad mundial. Y ahí las expectativas de las elecciones de los Estados Unidos. Eso sí. Porque de ganar Donald Trump hay un cambio radical en la política económica de los Estados Unidos. Y en los conflictos también. Sí, no, aparte de todo, por la parte económica, básicamente, directamente, porque él tiene una visión muy diferente a la visión de la administración Biden. Sí. Totalmente diferente. Recordemos claramente la guerra económica con China, cómo se abrió. Que está ahí latente. Es lo que te digo. Pero no se ha detenido. Porque podía incrementarse y podían haber nuevas situaciones. Sí, la guerra comercial es uno de los puntos que incluye el Fondo Monetario, además de los precios internacionales del petróleo, los tipos de interés, que no han bajado porque la inflación, que es otro factor de riesgo, la inflación todavía no ha cedido, ¿no? Fíjate que la Unión Europea, o el Banco Central Europeo, ha mantenido su tasa alta, porque la inflación no ha cedido. El caso de Estados Unidos también, que comentábamos la semana pasada, la situación de cómo gravita todo esto en lo que es la política financiera dominicana, ¿no? Afortunadamente nosotros, en medio de todo, hemos tenido estabilidad macroeconómica, hasta cierto punto de estabilidad social. Mira, las huelgas parecen cosas del pasado. Sí. Eso ha sido... Yo creo que tuvo un desgaste. Sí. Además de eso te iba a decir, los movimientos aquí han desaparecido. El presidente decía que le extrañaba. Sí. Que sigue extrañando a lo mejor. Pero la realidad también, porque la gente no lo hace por amor al arte, es que
ha habido mejoría, por ejemplo, en No, el indudable, salario, indudable. el ajuste de salario, este mismo año En el se mismo hizo una parte. movimiento comercial, ha sido muy dinámico, sí. Con todo y Con virtudes y las defectos. adversidades Claro. del entorno, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ser optimistas porque lo peor que puede pasar es que en medio de situaciones como esta, entonces el pesimismo se apodere de la gente. No, claro. Si tú hablabas de Donald Trump, hay una realidad en lo que es el contexto mundial de que hay tendencias como que están marcando Sí. pautas que no voy a decir que sean negativas, pero que cuando tú rompes un esquema, ¿no?, o cambia de tendencia, eso indiscutiblemente que va a tener impacto en todo, en lo social, en lo político, en lo económico. Y si tú me dices a mí que él pudiera, o los republicanos, o una administración Trump, pudiera reconsiderar que las acciones de su gestión de gobierno no estuvieron del todo encaminadas, dirá, bueno, a lo mejor hay algo. Pero al contrario, él dice que eso fue lo que dio resultado y que esa es su línea. Hay que pensar en eso de nuevo. Sí, no, es lo que te digo. Son muchas variables que hay que conjugar. Falta todavía un poquito. Vamos a ver qué pasa. Gracias, don Carlos, por sus comentarios sobre la situación de la economía. Gracias a usted por este conversatorio que hemos podido compartir con los amables telespectadores. Así es. La semana que viene tenemos nuevos temas, como de costumbre. Siempre buscaremos. Gracias algo. a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Carlos Cuello en esta emisión de hoy de Oye País. Mañana tenemos una cita nueva vez. Yo soy Rudy González. Será hasta entonces.